Y bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Les voy a dar la bienvenida a este video que va a ser un poco diferente. Bueno, no tanto, vamos a reaccionar a algo. En este caso quiero que reaccionemos a cómo se le está yendo la cabeza a Lamine Yamal de una manera impresionante. Un tipo que está básicamente no aceptando las críticas. Un tipo que pues que básicamente está absolutamente fundido y está peleándose con absolutamente todo el mundo. Y una de las cosas que me dieron a pensar este tipo de situaciones, dije, pero no tiene un padre, una persona que le diga, oye, mira, estás haciendo esto mal, o sea, puede terminar esto muy mal. Se te está yendo un poco de la cabeza, pero me puse a pensar. Y los medios de comunicación alabándole, diciéndole que es el mejor, sin todavía haber demostrado gran cosa. Hemos mostrado algunas cosas interesantes en algún partido interesante, seguramente e importante, pero nada del otro mundo, ¿no? Y bueno, con la prensa después me puse a ver algunas cosas del papá que ha estado metido en un montón de cuentos raros. Y digo, ¿quién va a estar aconsejando a este pobre muchacho? Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y que por supuesto lo analicemos en breve, ¿no? Quiero que veamos algo muy interesante, muchachos, para empezar, porque esto seguramente les va a traer recuerdos. Esto que estamos viendo en la pantalla es el Vinicius de 2018 y aquí, como bien pone este tweet, la persona que se hace llamar Gam dice: Vinicius en 2018, de nada sirve que haga muchos regates si luego no mete goles. Y para Yamal en 2025, ¿qué más da si no mete goles? Lo importante son los regates y el desborde que tiene, que es básicamente muy, muy diferente, ¿no? En todo caso, yo creo que si tú eres madridista de esos que prefieres que a Lamine Yamal le vaya mal, que lo entiendo, nosotros deberíamos estar muy tranquilos, ¿no? Pero es muy llamativo cómo se maneja el relato en este tipo de situaciones, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Vamos a colocarle otra cosa que yo dije, wow, este chico definitivamente es que se le está yendo de la cabeza absolutamente todo. Esto es un TikToker y no sé por qué esto se descuadró, aunque ya creo que sé más o menos por qué se descuadró. Ahí debería estar mejor cuadrado. Efectivamente, fíjense, aquí hay un chico que, bueno, no aparece el nombre en TikTok, pero es una persona que hace videos para TikTok. Básicamente le dio una nota que probablemente no le gustó y Lamine le comentó: tú estás borracho mínimo, fue lo que le comentó este hombre. Y bueno, básicamente incluso el TikToker, tomándoselo a broma, le da me gusta a su comentario, ¿no? Es muy llamativo porque, a ver, que tú no estés de acuerdo con la puntuación que este hombre te da, primero no te da derecho a faltarle respeto a una persona, llamarle que está borracho por dar su opinión. En segunda instancia, ustedes se imaginan a Messi o a Cristiano, el mismo argumento que utilizaron con Vinicius. Ustedes se imaginan a Messi o a Cristiano actuando como Vinicius. Ustedes se imaginan a Messi o a Cristiano haciendo este ridículo. Yo la verdad es que me parece impresionante. ¿Qué tema de la edad? Pues preferiblemente deberían entonces encontrarle una solución al tema de la edad y cómo está reaccionando de una manera lamentable, porque es lamentable. Además no es la primera vez que se pone a comentarle cosas a TikTokers que, bueno, le importará a la mamá del TikToker y a algunos seguidores que tienen en TikTok, que bueno, sabemos más o menos cómo son los seguidores de TikTok, aunque hay mucha gente decente por ahí todavía, ¿no? Es que es absolutamente de locos por donde quiere que se mire. Mira, aquí hay otra cosa que me encontré y que yo creo que fue básicamente lo que más me llevó a hacer este video. Por esto también, porque es muy llamativo. Vamos a colocarles este clip. A mí me consta que le molesta, te lo voy a decir, que se actualice cada partido que no mete un gol. O sea, que cada partido que no mete un gol se diga que no sé cuántos días o que, bueno, has dicho por general, a él dice, él piensa que aporta muchas cosas en el campo, que da muchas asistencias, que participa mucho y que obviamente es muy importante para el equipo. Entonces, que cada vez se repita como si tuviera la obligación de marcar cada partido el tiempo que lleva sin marcar, lo dijo claro en la entrevista. Oye, que yo mi último gol fue contra el Valencia hace 2 semanas en Copa, que no hace 7 meses en Liga, como parece que sea. Pero ya en esa respuesta brillante, en el chiringuito recordamos los días que pasan que se siempre que hay un partido. Pero José, se llama exigencia. En el Twitter del chiringuito recordamos los días que pasan. Pero en esa exigencia. Y te digo una cosa, yo creo que Cubarsí está enfadado con todos y te digo, También. ha dejado de seguirme a mí en Instagram. ¿Cubarsí? Lamine Yamal. Ostras. ¿Lamine? ¿Te ha dejado de seguir? Lamine Yamal está enfadado porque no le y ha dejado de seguirme a mí en Instagram. No pasa nada. Lamine Yamal, Es que. Pero no me he dado cuenta hoy. Oye, o sea, no es normal. Y será porque está enfadado por este. Pero si se le trata como posible mejor Por culpa del Twitter del chiringuito ha dejado de seguirme a mí. Josep, ¿Qué quiere? a mí no. Soy Igor. A mí no. ¿Eh? A mí no.
A ti no, Jota no. Claro, porque Pero tú- Gorka, por mejor que culpa Messi. del equipo de redes, me ha dejado de seguir a mí Lamine Yamal. Esto es Nosotros hay que dejar claro que siempre hemos hablado súper bien de Lamine, de lo que está haciendo en el campo. Ya, pero- Simplemente hemos añadido el dato, oye, la perla del Barça, que está haciendo partidazos, bueno, pues lleva estadísticamente, Es que eso es objetivamente, verdad. 119 días sin marcar en Liga y sumando, ahora llevará 122, 123. Eso Pues ya nos pinta está, que pero sea Gorka, uno de los mejores eso jugadores del mundo. ha hecho que a mí No, no, me que no Gorka. diga. Gorka, como si está Menos 500 días más. Bueno, precisamente por algo, lo que iba a decir J. Jordi ahí, que lástima se cortó el video, como si tiene que tardarse 500 días más en marcar, iba a decir J. Jordi. Llamativo, es muy llamativo, muchachos, porque básicamente por eso a Lamine Yamal no dejó de seguir a J. Jordi, ¿no? Pero imagínate tú que obviamente al TikToker le cayó el comentario este lamentable. A Pedrerol le dejó de seguir porque sencillamente en su programa no hablan bien de él. Es que va de camino a utilizar este poder mediático para secuestrar a los medios de comunicación. Definitivamente, cada vez estoy más convencido. Es el heredero de Messi y quiere agarrar ese trono que tenía Messi, en el que, bueno, básicamente los medios lo defendían y los que no lo defendían es que se iban a la puta mierda porque este hombre haría lo imposible para que eso sucediera, ¿no? Y gran parte de eso son cosas como esta. Por ejemplo, dice aquí Alex Delmas, que no sé quién es el mejor futbolista del mundo, no hay debate. Dice Alex Delmas. Y David Bernabeu dice, no lo hay. Desde la sensatez, no lo hay. Impresionante, da igual que marque o no. Sin embargo, aquí hay un youtuber que le colocó esto, que se llama Cío Blanco. Le coloca esto y dice, ¿se te cayó esto, David? Vinicius está jugando un gran nivel. ¿Quién va a negar eso? Sería absurdo. Pero para ser el mejor jugador del mundo hay que meter 30 goles cada temporada, jugar finales de Champions y marcar la diferencia cada 3 días durante mucho tiempo. No hagamos reír. Es lo que les digo, son los reyes absolutos y total del relato. Es una barbaridad lo que son capaces de hacer y de montarte con un par de palabras. Y lo más bárbaro de todo esto, para mí, es que esta gentuza se le olvida que en internet, o a la gente de internet, pues básicamente se le olvida prácticamente nada, ¿no? Y ahí está, pues le han puesto en su sitio de una manera impresionante porque es una vergüenza. O sea, les ha costado mucho al punto de que hay gente que todavía no lo ha reconocido lo que era Vinicius o lo que puede llegar a ser o lo que sigue siendo, como quieran llamarlo, habiendo decidido finales de Champions, habiendo sido decisivo en muchos aspectos de su equipo, multicampeón. Y este hombre les da igual que no, es que no sea, yo de verdad lo del relato es que me parece impresionante. Y como les digo, parte de lo que de Bernabéu también es parte de culpa de este tipo de periodistas. No estáis disfrutando de Lamine. Se lo digo a Garrido, se lo digo a Porque Garrido. sois muy de Messi y no estáis disfrutando de Lamine. Messi, de verdad, es que no es lo esta canción. comparo, ¿cómo voy a Messi es el mejor comparar? de la historia, Jota. pero Messi con 17 años jugaba contra la Montañesa y contra el Martinén. Y Lamine Yamal está llevando a sus espaldas la selección española, ha ganado una Eurocopa y está llevando el Barça. Messi le De tocaba verdad, jugar en este Barça, ojalá sabe que en este momento está Lamine mucho más llegue a que ser la mitad no que me lo Messi. compare. A día de hoy, Es y le hacéis daño, tío. incomparable. Disfrutad de Lamine Yamal. Son ustedes mismos. Disfrutad de Lamine Yamal, por favor. Bueno, no sé qué quieren que les diga. E incluso hay una parte que no le he conseguido del todo, pero que este hombre ha dicho y se ha quedado a gusto, algo como que Lamine Yamal tiene todo para superar a Leo Messi. Es absolutamente aberrante. O sea, en líneas generales, yo no consigo una persona con más desfachatez y además la manera tan absurda como la que se dirige. Pero que este hombre venga a decir que Lamine Yamal tiene por lo menos para superar a Messi ya es bastante, ¿no? Pero bueno, como les digo, al final el daño se lo está haciendo este mismo chico, que no estoy deseándole ni mucho menos nada. Para mí es una opinión personalizada del que digo está por el camino equivocado, y si absolutamente nadie quiere hacer nada, pues nosotros lo que nos va a tocar aquí, muchachos, es seguir riendo y disfrutando de esta locura. Pero imagínense ustedes ahora que Vinicius hace esto que está haciendo este chico, es que él tuviera cayendo la mundial. El simple hecho de pensar que de alguna manera van a matar a Vinicius porque engancharse con un TikToker o por dejar de seguir a un periodista porque habló mal de él, es que ya Vinicius no siguiera absolutamente a nadie, ¿no? Hasta aquí voy a dejar este video. Quiero saber sus opiniones allá en los comentarios. Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.